En Argentina, el aborto legal es tu derecho. ¿Sabías que la educación sexual integral es un derecho? La escuela tiene que ser un lugar seguro para hablar de prevención de abuso sexual, derechos sexuales, identidad, orientación sexual, vínculos, métodos anticonceptivos e interrupción del embarazo. El compromiso con la ESI es de la escuela y de toda la comunidad. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Para conocer cómo lo vivieron dos jóvenes actualmente docentes que comenzaron su militancia justamente con el Ni Una Menos. El primero de ellos, una lo vivió aquí en Santa Rosa, Luna Podestá, la otra docente lo vivió en General Pico, es Agustina Concurat, y nos van a compartir su experiencia. Bueno, en mi experiencia personal yo no militaba, no activaba en ningún espacio. Por lo tanto fue bastante sorprendente, sobre todo porque estamos en una capital, pero no deja de ser una capital bastante pequeña comparada por ahí con otras de Argentina, y fue impresionante la cantidad de gente que se vio en las calles, y también llamó mucho la atención que fue muy espontáneo, ¿no? Fue como un grito de bronca y de salir todos a la calle. Y también muy increíble ver, no sé si en Pico pasó lo mismo, que fue muy heterogénea ¿no? El grupo de personas que salió a la calle, como muchas familias, con niños, con niñas, con niñes, muchos adultos mayores, muchos varones, gente de todo tipo, digamos, no era una marcha que podríamos decir, o que hoy, digamos, en el 2023 podríamos pensar como una marcha feminista, era una marcha que aglutinó a la sociedad en general. Acá era increíble porque estaba todo lleno, y creo que fue la marcha que por lo menos yo, que más gente vi reunida en Santa Rosa por una causa común, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Pico, yo fue la primera, en mi caso personal fue la primera marcha en la que participé en realidad. En 2015 yo todavía era muy chica, yo tenía 17 años, entonces yo lo viví también como una experiencia en el marco de la adolescencia y también en el marco un poco de las amistades del colegio y eso, porque si yo no me equivoco, por la cosa está un poco lejana en el tiempo igual, hubo una cierta como acompañamiento institucional del colegio para que nosotros fuésemos a esas marchas. Yo, dentro de los vínculos que tenía ahí, ya tenía algunas amigas que tenían también miradas que se acercaban al feminismo. En ese momento era todavía muy, y más en ese ámbito, en ese entonces, que creo que ahora ya está un poco más distinto, era raro que alguien se considerara o se nombrara a sí misma feminista, sí, más considerando que era gente joven. Tal cual. Pero en esa marcha hubo un impacto muy grande dentro de todos los grupos de distintas edades, no solo, como decías vos, no solo de mujeres, sino también de varones, de familia y demás. Y creo que eso fue particular también en el cómo desde el mismo colegio se nos invitó, digamos, a participar de esa marcha. En Pico fue impresionante la cantidad de gente que había. Pico no tiene, en general Pico quizás no tiene una tradición tan propia como la de Santa Rosa, hacer movilizaciones o hacer marchas, porque además no es capital, quizás también tiene que ver un poco con eso. Pero en ese momento la cantidad de gente que había en el centro de General Pico yo no la había visto nunca. Y de nuevo un grupo muy heterogéneo, ya te digo, personas que quizás ya tenían discursos un poco más cercanos al feminismo, pero personas que no los tenían y que quizás nunca se consideraron a sí mismas feministas. En ese sentido yo creo que esa marcha aglutinó un montón de opiniones y un montón de sentimientos muy fuertes, como vos dijiste, de bronca. Sí. En Pico había habido ya experiencias que habían generado mucho enojo dentro de la sociedad, como el caso de Ana Sofía Viale, de Carla Figueroa. Se vivió mucho desde los reclamos de esas dos mujeres, o sea, por esas dos mujeres. Sí, movió algo ahí relacionado con la bronca y con el enojo que consiguió levantar sectores absolutamente disímiles de la sociedad en esa marcha. Sí, sectores que sobre todo creo que no salían a acompañar ninguna otra movilización que tuviera que ver, por ejemplo, con derechos humanos, porque como vos decís, digamos, Santa Rosa siempre tuvo espacios que han salido a la calle por distintas causas,
pero nunca creo que fuera con algo que tuviera que ver ni que hablar con derechos de la mujer. Es verdad que en ese momento, como yo decía, no es que se hablaba de una marcha feminista, tal vez hoy, de hecho, la palabra feminista o feminicidio o travesticidio tal vez tiene hoy otra connotación y la cargamos de mucho más sentido. En aquel entonces fue, creo yo, simplemente salir por la desazón, y veníamos también a nivel nacional de muchos casos de femicidios uno tras otro, hasta que llegó un punto en el que, bueno, finalmente cuando se sale en 2015 por Chiara, 14 años embarazada, pero fue como la gota que terminó de derramar el vaso de cantidad de femicidios. Pero también es cierto, un poco tomando lo que estábamos charlando, que aún saliendo tanta cantidad de gente, aún sosteniéndolo en el tiempo, tal vez con la pandemia se mermó un poco, digamos, esto, pero todos los años empezó a seguir los 3 de junio, digamos, con el Ni Una Menos, se armó todo un espacio de Ni Una Menos que aglutinó un montón de otros espacios feministas, a mujeres que ni siquiera militaban, etcétera, etcétera, pero aún con todo eso, la tasa de femicidios no disminuye. Entonces, creo que ese primer Ni Una Menos sí sirvió para visibilizar esto que sucede, pero evidentemente hay un montón de otras cosas que tenemos que sacudir, que desestructurar y que desnaturalizar, porque eso no incidió directamente en que bajasen los femicidios, ni travesticidios y demás, ¿no? No, tal cual. Igual también siento que, si bien todavía queda mucho camino por recorrer, como decís vos, que tal vez quizás al nivel de, desde la perspectiva de Pico, por lo menos el primer Ni Una Menos, sí consiguió poner, digamos, en la sociedad, poner en boca y todo eso, un montón de conceptos y de problemas que antes no estaban tan en cuenta. Por ejemplo, la idea de feminicidio Claro. se hizo fuerte en ese momento. Antes de eso era, qué sé yo, crimen pasional, ¿viste? Sí. Esa idea que es absolutamente terrible. Pero por lo menos sirve para eso, así como decimos, para visibilizar y poder empezar a permitir que se empiecen a instalar ciertos discursos o ciertas luchas más visibles, que aunque todavía queda un largo camino por recorrer, como vos decís, lo de la tasa de femicidios que sigue siendo absolutamente alta, que empiecen a darse ciertos ya debates y ciertos reclamos que, bueno, que con un poco de suerte contribuyan a que la situación vaya para adelante. Sí, también, digamos, obviamente lo positivo es que se puso en agenda. Sí. Fue tan masivo acá como en todo el país que los medios de comunicación, el Estado no pudo, digamos, hacer oídos sordos a semejante masa de personas reclamando por lo mismo, y sí sirvió para instalar y para poner en la agenda política, lo cual después sí se tradujo en algunas cuestiones que han ido cambiando a lo largo de los años, digo. Tenemos, por ejemplo, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que en aquel entonces tal vez era algo que era impensado. Tenemos también, desde la Corte Suprema, digamos, el interés por al menos contabilizar los femicidios, que en ese entonces ni siquiera desde el Estado teníamos, digamos, un número oficial o un interés por lo menos reflejar cuántos femicidios teníamos, sino que siempre había recaído en organizaciones civiles, ¿no? O sea que sí sirvió para eso. Y también hoy, creo que en 2023 no podríamos pensar en una agenda política que no tenga que ver con cuestiones de género, con derechos de las mujeres, digamos, eso quedó completamente instalado y sí creo que es algo que no se va a poder revertir. Y aunque nos quede todo un recorrido, bueno, vamos haciendo y teniendo, digamos, pasos que nos van acercando a por lo menos empezar a esto que decía, ¿no? Desestructurar todo lo que tiene que ver y que está, si lo pensamos como un iceberg y la punta, digamos, son los femicidios, como lo más violento que se puede llegar, todo lo que hay para abajo, ¿no? Que es todo un sistema que estructure, que sostiene con pequeñas cositas en todos los círculos en los que estamos, que bueno, que lleguemos a tener femicidios y que todavía no lo podamos oír, ¿no? No sé si me atrevo a decir que la gran mayoría que estuvo ahí se sostiene a lo largo del tiempo, pero en mi caso, por ejemplo, yo empecé a militar después de eso en distintos espacios que para mí contribuían a esto que estábamos charlando, ¿no? Entonces, no sé, empecé a militar en un espacio con compañeras que conocí en esa misma marcha, de hecho encontrarse por ahí con compañeras que una conocía de otros espacios, de laburo, de otros lugares, y coincidir en estos reclamos, bueno, hizo que nos empezáramos a organizar de otra manera y a participar en distintos espacios que tenían que ver también con la divulgación de todo esto que estábamos visibilizando en el primer Ni Una Menos.
y en algún punto sostengo mi activismo y mi militancia en los espacios en los que puedo hasta el día de hoy, digamos. Fue un momento para muchas personas, como digo, bisagra, un quiebre y un antes y un después, y lo mismo que pasa con todo esto de la agenda y demás, creo que no hay una vuelta atrás. Uno empieza a deconstruir y a ver cosas que tal vez en ese momento no las veías o las veías de otra manera, y no hay una vuelta atrás a eso. Una vez que las viste, necesitas hacer algo como para poder modificar todo eso. Claro. Bueno, en mi caso yo era estudiante, todavía estaba en el último año de secundario, era chica, Claro. y no tenía una experiencia, no sé si es una experiencia política, porque incluso en ese momento ya uno ya tiene ciertas, si uno piensa en el sentido amplio de la idea de política, uno ya tiene ciertas miradas, ciertas concepciones, ciertas ideas, que si por algo también yo accedí a ir en ese Claro. momento. Sí, sí. Me parece importante formar parte. Pero sí fue un quiebre, un momento de ruptura. No me podría pensar políticamente, digamos, sin tener en cuenta el momento que fue Ni Una Menos de 2015, porque nunca había participado en una marcha, menos en una marcha tan masiva. En ese sentido, yo sí creo que fue un momento que, un parteaguas que te empezó a permitir, que uno le empieza a permitir ver todas los reclamos que puedan existir, digamos, pendientes, y toda la acción y toda la necesidad, digamos, de ponerle el cuerpo a ciertas demandas y a ciertas problemáticas que implica ese momento, digamos, que estaban encerradas atrás de lo que era la marcha. A día de hoy yo siento que eso es algo que me proyecta para adelante. Después de 2015, que era mi último año de secundario, yo ya empecé a estudiar en la facultad, que es un ámbito muy diferente al secundario, que también te proyecta mucho más en términos de participación política más activa, tal vez esta cuestión más de poner el cuerpo. Y a partir de eso sí yo empecé un camino mucho más fuerte dentro de la militancia, tal vez no dentro de en un primer momento no dentro de una agrupación, pero sí en la participación activa de marchas, de reclamos, demás. Y a día de hoy es algo que es una especie de horizonte, ¿viste? Que es una cosa que quizás a veces por momentos parece inalcanzable, sobre todo cuando uno se enoja mucho con los problemas que hablamos hace un rato todavía persisten, pero es una guía, una cosa que uno tiene enfrente y que avanza y que también te orienta, digamos, desde tu proyección profesional, la proyección a futuro. Yo desde la docencia siempre tengo en mente todas las cuestiones, digamos, de las problemáticas de género, bueno, toda la agenda, que es una agenda política en el sentido amplio, no en el sentido escueto de la política, sino de la política diaria y cotidiana, es algo que yo creo que empezó en ese momento. Casi sin que uno se diera cuenta, porque tal vez eso es una cosa que uno puede ver cuando hace el ejercicio de mirar hacia atrás, pero sí, fue un momento muy importante. Sí. A mí me gusta mucho la metáfora esto de las gafas violetas, ¿no? Es como que, ¿no? Desde la ESI o la formación en educación sexual integral se habla mucho de esa metáfora de te pones esas gafas y empezás a ver la realidad desde esa mirada y no te la sacás más. O sea, es una forma de mirar también a la realidad social y de querer modificarla en pos de la igualdad y demás. Y también eso se tradujo, tomando lo que vos decís y todo lo que tiene que ver con la labor docente, concretamente en el currículum, ¿no? En los diseños curriculares y cómo empezó a verse toda la temática que tiene que ver con el género, si bien la ley de ESI es anterior. También creo que el Ni Una Menos hizo que se abriera mucho más la discusión en las escuelas y se empezara a hablar de algunas otras temáticas que aún hoy tenemos que seguir hablando, como la violencia en los noviazgos, digamos, un montón de cosas que son lo que digo, que son pequeñas cositas que van alimentando, ¿no? La violencia patriarcal en general.